creencia que casi todos los estudiantes cargan en silencio es: no soy inteligente, no tengo disciplina, no sirvo para estudiar, y lo más triste es que muchos ya no lo dicen en voz alta, simplemente lo aceptaron como si fuera un hecho, como si tu cerebro hubiera nacido con un defecto de fábrica. Pero déjame decirte algo directo y sin rodeos: si te cuesta estudiar, no es porque seas flojo, ni porque seas tonto, ni porque no tengas fuerza de voluntad, es porque nadie te enseñó cómo funciona tu cerebro cuando aprende. Te entrenaron para sentarte, callarte, copiar, memorizar para el examen y olvidar a los 2 días. Y luego, cuando no funciona, te dicen que el problema eres tú. Y claro, tú lo intentas, te sientas con el cuaderno, con el libro, con el celular boca abajo prometiéndote que no lo vas a tocar, y al principio dices: hoy sí, hoy me concentro. Pasan 5 minutos y ya estás leyendo la misma frase por tercera vez sin entender absolutamente nada. Te distraes, te frustras, te paras por agua, vuelves, miras el reloj y entras en ansiedad, y al final terminas cansado, con culpa y con la sensación de que estudiaste mucho pero aprendiste poco. Yo estuve ahí también. Yo pensé que simplemente no tenía disciplina, que otros podían y yo no, que había gente nacida para estudiar y otros nacidos para sufrir en los exámenes. Pero lo que nadie te explica es que el cerebro no está diseñado para aprender sentado por horas leyendo pasivamente. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía, para buscar recompensas rápidas, para desconectarse cuando algo no tiene emoción ni sentido. Entonces, cuando tú intentas estudiar como te enseñaron, tu cerebro hace exactamente lo que fue programado para hacer. Se aburre, se apaga, busca distracción, no porque seas débil, sino porque es eficiente. El problema no es tu falta de disciplina, el problema es que estás usando estrategias que van en contra de cómo funciona tu mente. Y aquí es donde viene lo que casi nadie te cuenta. Hay personas que estudian menos tiempo, pero recuerdan más. Personas que pueden memorizar idiomas, números, fórmulas, textos largos, y no porque tengan superpoderes, sino porque usan métodos distintos. Campeones de memoria, estudiantes en Japón, entrenamientos militares, atletas mentales, todos coinciden en algo: no estudian más duro, estudian más inteligente, no dependen de motivación, diseñan el entorno y el método para que el cerebro coopere, no para que luche contra ellos. Cuando yo descubrí esto me sentí hasta enojado, porque pensé: ¿por qué nadie me enseñó esto antes? ¿Por qué me hicieron creer que si no podía concentrarme era porque yo era el problema? Y empecé a cambiar pequeñas cosas, no todo de golpe, cosas simples. Y ahí fue cuando entendí algo que quiero que te quede grabado. No necesitas volverte una persona súper disciplinada para mejorar en los estudios. Necesitas cambiar el sistema, no tu personalidad. Déjame explicarte primero lo que cambia completamente la forma en la que estudias. Tu cerebro no aprende cuando repites, aprende cuando se esfuerza un poco en recordar. Parece contradictorio, pero es así. Cuando solo lees y subrayas, sientes que estás avanzando, pero en realidad tu cerebro está en modo pasivo. Está cómodo, no está creando conexiones fuertes. Es como ver a alguien hacer ejercicio en lugar de hacerlo tú. Por eso pasa lo típico: estudias, entiendes en el momento y en el examen se te olvida todo. Yo antes hacía exactamente eso: leía, subrayaba 1000 colores y hacía resúmenes larguísimos y pensaba: wow, hoy sí estudié bastante. Y luego llegaba al examen y sentía que mi cerebro estaba en blanco. Lo que cambió todo fue algo tan simple que casi parece broma. En vez de leer para entender, empecé a intentar recordar sin ver el cuaderno. Leía un poco, cerraba el cuaderno y me preguntaba: ¿qué acabo de leer? Aunque fuera incómodo, aunque me equivocara, ese pequeño esfuerzo es lo que dice a tu cerebro: esto es importante, guárdalo. Y guarda la información. Por eso después, cuando aplicaba para el examen, ya lo recordaba. También una acción simple que puedes hacer hoy mismo: estudia en bloques cortos, lee un tema, cierra el material y trata de explicarlo en voz alta como si lo enseñaras a alguien. No importa si lo haces mal, justo ahí es donde ocurre el aprendizaje real. Ahora, un segundo cambio brutal que casi nadie aplica es: el cerebro aprende mejor cuando hay emoción, sorpresa o conexión con algo personal. Si todo lo que haces es leer información fría, tu cerebro lo trata como un ruido mental. Por eso recuerdas canciones, escenas de películas, historias, pero olvidas lo que leíste ayer. Y no es falta de inteligencia, es falta de emoción en el proceso. Yo antes estudiaba como un robot, página tras página, sin contexto, sin historia, sin sentido, hasta que empecé a convertir lo que estudiaba en algo visual o exagerado. Si tenía que recordar conceptos, me inventaba imágenes ridículas. Si era historia, me imaginaba la escena como si fuera una serie. Si era biología, pensaba en el cuerpo como una fábrica con trabajadores. Y de repente, sin darme cuenta, recordaba más sin estudiar más tiempo. Acción que puedes probar hoy mismo. Por cada tema que estudies,
crea una imagen mental absurda o una mini historia que conecte con los conceptos. No tiene que ser perfecta, solo memorable. Tu cerebro ama lo raro, lo diferente y lo exagerado. Ahora viene algo que va a doler un poco, pero es necesario decirlo. Estudiar cansado, con sueño, con el celular al lado, no es falta de disciplina, es sabotaje automático. Tu cerebro no puede concentrarse profundamente si está agotado e hiperestimulado. Y lo que te pasa luego es que te culpas porque no rendiste, pero nadie rinde bien en esas condiciones. Aparte estas condiciones de tu vista para que estudies mucho mejor. Yo antes también estudiaba a cualquier hora, en la tarde, en la noche, con música, con notificaciones, con la mente cansada del día, y luego decía que no servía para nada concentrarme, hasta que entendí que la concentración no es una casualidad mágica, es un estado físico y mental. Cuando empecé a estudiar en momentos donde tenía más energía, incluso menos tiempo, rendía el doble. Una acción concreta que puedes hacer es identifica una hora del día donde tu mente esté más despierta, aunque sea 40 minutos, y usa ese tiempo solo para estudiar sin distracciones, no para redes, no para mensajes, no para multitarea, solo un bloque corto pero limpio. Y aquí viene otra verdad que cambia todo. No necesitas sesiones eternas para aprender. De hecho, estudiar demasiado tiempo seguido hace que tu cerebro deje de registrar información. Se satura, se apaga y empieza a fingir que pone atención. Por eso sales de sesiones largas sintiéndote agotado pero sin recordar casi nada. Yo antes decía, hoy estudio 3 horas seguidas y a la hora y media ya estaba muerto mentalmente, pero igual seguía por culpa, no por productividad. Cuando cambié a esas sesiones más cortas con descansos reales, no solo aprendía más, también me sentía menos agotado. Una acción simple nueva que puedes aplicar es estudia en bloques de 20 a 40 minutos y descansa en bloques de 5 a 10 minutos intercalados, sin pantalla. Después puedes caminar, estirarte y respirar mientras descansas. Eso ayudará a que el cerebro consolide la información que aprendiste. Hasta aquí quiero que entiendas algo importante. Nada de esto tiene que ver con ser más inteligente que otros. Tiene que ver con usar principios básicos de cómo aprende el cerebro. Y lo más poderoso es que estos cambios no requieren motivación infinita ni fuerza de voluntad extrema. Son ajustes pequeños que multiplican tus resultados. Y ahora mismo sé que estás pensando, ok, suena bien, pero yo igual me distraigo, igual me cuesta empezar, igual procrastino. Tranquilo, porque eso no es pereza, es un mecanismo del cerebro para evitar el esfuerzo y el aburrimiento. Y más adelante voy a explicarte exactamente cómo funcionan esos bloques mentales, por qué los postergas, aunque quieras mejorar, y cómo usan esto los campeones de memoria y los japoneses para engañar al cerebro y hacerlo trabajar a tu favor incluso cuando no tienes ganas. Hay algo que casi nadie te dice sobre la procrastinación. No es pereza, es protección. Tu cerebro no evita estudiar porque sea malo, lo evita porque lo asocia con incomodidad, estrés, aburrimiento o fracaso. Entonces, cada vez que dices tengo que estudiar, tu cerebro escucha viene algo desagradable y activa el modo escape. Busca redes sociales, comida, dormir, cualquier otra cosa que te dé una recompensa rápida. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está diseñado para priorizar el placer inmediato y evitar el esfuerzo incierto. Yo antes pensaba que era indisciplinado, me prometía que iba a estudiar a las 6, llegaban las 6 y de repente tenía que ordenar el cuarto, ver un video, responder mensajes, cualquier cosa menos sentarme a estudiar y luego me sentía culpable. Solo lo empeora, porque haces que el estudio se sienta todavía más pesado emocionalmente. Lo que cambió fue entender que el cerebro no necesita motivación para empezar, necesita una tarjeta tan pequeña que no active la resistencia. Los japoneses usan mucho esta idea. No te enfoques en terminar, enfócate solo en comenzar con algo ridículamente fácil. Cuando bajas la barrera de entrada, el cerebro deja de huir. Yo empecé diciéndome, no voy a estudiar todo el tema, solo voy a abrir el cuaderno y leer el primer párrafo. Nada más. Y lo curioso es que muchas veces cuando hacemos esto, una vez que empiezas, ya sigues estudiando durante más tiempo, pero incluso si no sigues, ya habrás ganado porque rompiste el ciclo de evitar estudiar. Una acción que puedes aplicar hoy cuando no tengas ganas de estudiar, no te diga voy a estudiar 1 hora, dite solo voy a estudiar 2 minutos. Abre el material, lee algo pequeño, muchas veces el arranque es el verdadero enemigo, no el estudio en sí. Ahora, algo que usan muchos los campeones de memoria y que casi nadie en la escuela aplica es
El cerebro recuerda mejor cuando conectas la información con lo que ya sabes. Si estudias datos aislados, tu mente no sabe dónde guardarlos. Es como intentar archivar papeles sin carpetas, pero cuando conectas lo nuevo con algo familiar, se vuelve mucho más fácil de recordar. Yo antes memorizaba conceptos como si fueran listas sin sentido, fechas, definiciones, fórmulas, todo separado y se me olvidaba rápido. Cuando empecé a preguntarme a qué se parece esto, dónde he visto algo así, cómo lo explicaría con palabras simples, todo cambió. Empecé a entender en lugar de solo repetir. Una acción simple que puedes aplicar es, cada vez que estudies algo nuevo, pregúntate cómo se relaciona con algo que ya conoces, con una situación de tu vida, con algo que vistes en una película, en una noticia, en una experiencia. Esa conexión es lo que fija el recuerdo y hace que memorices mucho mejor y no se te olviden las cosas para el examen. Ahora hablemos de uno de los secretos mejor guardados del aprendizaje rápido, el repaso inteligente. No repasar todo 1000 veces, sino repasar en el momento justo antes de que se te olvide. Tu cerebro es raro, recuerda mejor lo que casi se olvida y luego lo refuerza. Si repasas demasiado pronto, no hay esfuerzo. Si repasas demasiado tarde, ya se perdió. Yo antes estudiaba todo el día antes del examen, como lo hacen muchos. Maratones de estudio, café, estrés, noches sin dormir y sí, a veces aprobaba, pero después no recordaba absolutamente nada. Cuando empecé a repasar en días diferentes, aunque fuera poquito, mi memoria mejoró demasiado. Y una acción simple que puedes hacer para consolidar la información, después de estudiar hoy, vuelve a mirar ese mismo tema mañana por 5 minutos y luego otra vez en unos días. No necesitas horas, solo pequeños recordatorios. Eso fortalece la memoria mucho más que una sola sesión larga. Ahora, algo que parece simple pero que cambia completamente tu energía mental es el movimiento. El cerebro aprende mejor cuando el cuerpo se mueve. No necesitas entrenar duro, solo activar el cuerpo, caminar, estirarte, cambiar de posición. Cuando estás quieto demasiado tiempo, tu cerebro entra en modo lento, por eso debes moverte. Yo antes estudiaba siempre sentado, encorvado, sin moverme. Terminaba cansado en el mismo lugar, con dolor de cabeza. Cuando empecé a levantarme entre bloques, a caminar mientras repasaba e incluso a explicar temas cuando caminaba, mi mente se sentía más despierta. Una acción concreta que puedes hacer entre cada bloque de estudio: levántate, camina un poco, respira profundo, mueve el cuerpo, incluso puedes repasar en voz alta mientras caminas. Suena simple, pero ayuda más de lo que imaginas. Y ahora, algo que casi nadie quiere escuchar, pero es clave para rendir mentalmente. Dormir no es una pérdida de tiempo, es parte del estudio. Cuando duermes, tu cerebro organiza y consolida lo que aprendiste. Si no duermes bien, puedes estudiar el doble y recordar la mitad. Yo antes sacrificaba el sueño para estudiar más. Me sentía productivo, pero en realidad estaba saboteando mi memoria. Cuando empecé a dormir mejor, mis sesiones de estudio rendían más aunque fueran más cortas. Y una acción directa que puedes hacer para aplicar este método es priorizar al menos una noche de buen sueño antes de un examen importante. No te mates estudiando hasta las 3 de la mañana o un día antes. Dormir también es estudiar aunque no lo parezca. Hasta ahora, fíjate en algo, no te he dicho que seas más fuerte, ni que tengas más disciplina, ni que te obligas a sufrir. Todo lo que estamos hablando son formas de trabajar con tu cerebro, no contra él. Por eso esos métodos funcionan para personas normales, no solo para genios. Y aquí quiero que te detengas un segundo y pienses, ¿y si el problema nunca fue que no podías aprender, sino que nadie te enseñó cómo aprender? ¿Y si no necesitas cambiar tu identidad, sino tu estrategia? Porque cuando empiezas a ver resultados, aunque sean pequeños, algo cambia dentro de ti. Empiezas a confiar, empiezas a pensar, tal vez sí puedo. Y esa creencia es peligrosa, pero en el buen sentido. Porque cuando crees que puedes mejorar, empiezas a actuar de forma diferente. Quiero que ahora imagines esto. No un estudiante perfecto, no alguien que estudia 5 horas diarias sin cansarse, sino una versión de ti que simplemente sabe qué hacer cuando te sientas a estudiar, que no depende de estar motivado, que no entra en pánico antes de los exámenes, que no siente que todo es cuesta arriba. Y esa versión no existe porque tenga más fuerza de voluntad, existe porque tiene un sistema que fortalece tu cerebro. Y cuando tienes ese sistema, no necesitas estar inspirado todos los días. Yo antes dependía totalmente de mi estado de ánimo. Si me sentía con ganas, estudiaba. Si no, lo dejaba para después. Y ya sabes cómo termina esa historia. Acumulación, estrés, maratones de estudio, culpa, promesas de que la próxima vez sería diferente, hasta que entendí que el cerebro ama la rutina simple, no los planes perfectos. No necesitas horarios imposibles, necesitas repetición constante, aunque sea pequeña. Y entonces empecé con algo muy básico, mismos días, misma hora,
bloques cortos, no me preguntaba si tenía ganas, solo me sentaba y empezaba con la regla de los 2 minutos, abrir el cuaderno, leer algo pequeño y casi siempre, una vez empezado, el resto fluía por sí mismo. No porque de repente amara estudiar, sino porque el cerebro ya estaba en movimiento. Y aquí viene una de las partes más importantes para estudiar rápido. No esperes a entender todo para avanzar, pero tampoco avances sin entender nada. Busca progreso, no perfección. Muchos estudiantes se quedan atrapados en el mismo tema porque quieren dominarlo al 100% antes de seguir. Y otros pasan por todo sin profundizar en nada. El equilibrio está en entender lo suficiente para explicarlo de forma simple y luego reforzarlo con repasos. Yo antes me obsesionaba con entender cada detalle, me quedaba atascado, perdía tiempo, me frustraba. Cuando empecé a avanzar y a confiar en que el repaso haría su trabajo, mi velocidad de estudio aumentó demasiado. No porque fuera más listo, sino porque dejé de pelear con el proceso. Ahora hablemos del miedo a los exámenes, porque ese miedo bloquea más que cualquier falta de estudio. Cuando estudias solo para el examen, todo se siente como una amenaza. Tu cerebro entra en modo supervivencia y en ese modo la memoria falla. Por eso a veces sabes algo en casa, pero en el examen se te borra. No es porque no lo sepas, es porque el estrés lo esconde. Lo que cambió para mí fue dejar de ver el examen como el momento donde todo se decide y empezar a verlo como una simple repetición más. Cuando estudiaba con repasos cortos durante varios días, el examen deja de ser un monstruo y se vuelve solo otra oportunidad para recordar lo que ya viste varias veces. Una acción mental clave que cambia todo por completo es hacerse la pregunta de ¿y si me va mal? ¿Qué parte tengo dominada y qué parte necesito reforzar hoy? Eso mueve tu mente de miedo a control. Por eso es importante saber qué te preguntas. Y algo que no puedo dejar fuera porque es brutalmente honesto, el entorno importa más que la motivación. Si estudias siempre en el mismo lugar donde ves series, donde juegas, donde usas redes, tu cerebro asocia ese espacio con distracción, no con enfoque. No porque seas débil, sino porque así funciona la asociación mental. Yo antes estudiaba en la cama, un error gigante. Mi cerebro solo quería dormir o agarrar el celular. Cuando cambié a un lugar específico solo para estudiar, aunque fuera una esquina en el cuarto, mi mente entraba más rápido en el modo enfoque. Por eso dirige un lugar donde tienes que estudiar. La acción directa es define tu espacio aunque sea pequeño, que sea solo para estudiar, no para redes, no para comer, no para series, solo para entrenar tu mente con el estudio. Y ahora quiero decirte algo que pocos te van a decir. No todos los días vas a rendir igual, y eso está bien. Habrá días donde te concentres más y otros donde te cueste más. El problema no es tener días malos, el problema es abandonar por ellos. El progreso real viene de seguir incluso cuando no te sientes perfecto. Yo antes pensaba que si no podía estudiar bien, mejor no estudiaba. Todo o nada. Y eso me hacía perder más días de lo necesario. Cuando acepté que un día flojo igual cuenta, que 10 minutos igual suman, mi constancia mejoró muchísimo. Porque al final, estudiar rápido no significa aprender todo en un día. Significa no desperdiciar energía en métodos que no funcionan. Significa respetar cómo tu cerebro aprende. Significa dejar de pelear contigo mismo y empezar a usar estrategias que te ayudan en lugar de castigarte. Y quiero que pienses en esto, si hasta hoy has sobrevivido estudiando con técnicas malas, imagina lo que podrías lograr usando técnicas buenas. No necesitas ser el más disciplinado del mundo, solo necesitas empezar a estudiar de una forma que tenga sentido para tu mente. Tal vez hoy pruebes solo una cosa de todo lo que escuchaste, tal vez solo intentes un bloque corto, o explicar en voz alta, o empezar en 2 minutos. Eso es suficiente para empezar a cambiar la historia, porque el cambio real no viene de motivación gigante, viene de decisiones pequeñas repetidas durante todos los días. Si alguna vez vuelves a pensar, no soy bueno para estudiar, quiero que recuerdes esto, no es que no seas capaz, es que nadie te enseñó el manual de tu propio cerebro, pero ahora ya sabes que no estás roto, que no eres flojo, que no eres menos inteligente, solo estabas usando el mapa equivocado, y lo más peligroso de aprender a estudiar bien no es que mejores tus notas, es que empiezas a creer en ti, empiezas a darte cuenta de que sí puedes cambiar esto, también puedes cambiar otras cosas, tu disciplina, tu enfoque, tu futuro, y eso ya no se queda solo en la escuela, se queda contigo para toda la vida. Así que, obviamente, no lo dejes como un video más el día de hoy, esto que estás aprendiendo. Prueba al menos una estrategia hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy mismo, porque el momento en el que empiezas, aunque sea pequeño, ya estás jugando en otro nivel. Y créeme, esa versión de ti estudia más rápido, mejor, que entiende, que se siente capaz, que no está tan lejos como la crees. Saca tu mejor versión. Esta es una decisión que tú debes de tomar hoy. Ahora bien,
En este video te muestro 6 técnicas japonesas que van a llevar lo que aprendiste el día de hoy al siguiente nivel. Así que ve a verlo. Por cierto, si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y sin más que, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.